Introducción al dibujo. El dibujo es un arte que tiene como objeto principal representar gráficamente formas e ideas, pero el dibujo técnico no es nuevo. Sus inicios se remontan desde los momentos primitivos. Ejemplo de ellos son las pinturas rupestres. Pero el dibujo técnico tiene una clave, y es representar los objetos con mayor exactitud y claridad posible. También se dice que el dibujo es un lenguaje internacional, ya que no se necesita de un solo idioma para entender lo que nos transmite ese dibujo o mensaje. Pero para realizar estas prácticas se necesitan de materiales y simbologías. En los materiales, que son algunos instrumentos, se pueden llevar como el compás, la regla, el lápiz, etc. Y para eso se necesita saber cuáles son esos materiales y esas simbologías que se deben usar para poder hacer un dibujo eficiente. Simbología utilizada en el dibujo eléctrica. ¿Qué es la simbología? Para empezar, un símbolo es la representación gráfica de algo o de alguna idea que tiene rasgos que son aprobados socialmente. Entonces, la simbología es el conjunto de estos símbolos. Entonces, la simbología eléctrica es la representación gráfica que se realiza de cada elemento o circuito de una instalación eléctrica. En proyectos eléctricos existen normativas que indican cómo se llevará a cabo la representación gráfica de estos elementos. Existen dos que son bien definidas, que es la americana y la europea. La americana es la que estaremos viendo. En la ingeniería mecánica, estos símbolos se emplean para representar las partes o las piezas de máquinas. En la ingeniería eléctrica se emplean para representar los circuitos que dan funcionamiento a diversos aparatos. En la ingeniería civil, estos símbolos representan estructuras y cimientos de casas, edificios, estructuras metálicas, piezas para armar máquinas. Tiene algo similar a los símbolos arquitectónicos, ya que estos tienen en común lo que es la industria de construcción. La diferencia es que los símbolos arquitectónicos son usados para diseñar casas, edificios, estructuras. En cambio, en la parte de la ingeniería civil, estos símbolos determinan si esta estructura es capaz de soportar el peso. En este tema hablaremos sobre las reglas de cómo dibujar un corte. Empecemos por hablar por la finalidad. La finalidad de dibujar un corte nos permite ampliar nuestra visión hacia la imagen. Al dibujar un corte podemos ver de manera más detallada la imagen. Como punto número 1 tenemos que determinar el camino del corte, identificar los detalles dentro de la pieza. Como punto número 2 tenemos que eliminar mentalmente la parte posterior del corte. Como punto número 3 tenemos dibujar la vista posterior que queda después del corte, o sea, el rayado de zona. Como punto número 3 tenemos el eliminado del material al realizar el corte, con líneas finas, paralelas, de 45 grados de inclinación. Estos serían los puntos importantes. Tipos de corte en dibujo industrial. El corte en dibujo industrial es la representación que muestra el interior de una pieza con el objetivo de facilitar la lectura de las partes ocultas. Y esto se clasifica en los siguientes. Corte por un plano longitudinal. Este corte se da sobre un plano en razón de su longitud. Corte por un plano transversal. Ocurre cuando tomando en cuenta la parte más ancha del objeto o figura. Corte por un plano oblicuo. Ocurre cuando se corta la pieza o objeto con un plano inclinado, el cual no corresponde ni a lo ancho o a lo largo de la pieza. Medio corte. Es la representación de una pieza en la que se le ha quitado imaginariamente un cuarto de ella para ver su interior. Corte por planos paralelos. Este puede adoptar un recorrido escalonado de tal forma que este recorrido se realice por aquellos elementos cuya tipología sea preciso resaltar. Corte por planos sucesivos. Es análogo al corte por planos paralelos, pero se aplica cuando las formas interiores no están alineadas de forma paralela, sino oblicua, es decir, inclinada. Cortes por planos concurrentes. Cuando el corte se realiza por planos concurrentes, uno de ellos es girando antes del abatimiento sobre el plano del dibujo. Como dato curioso tenemos que el corte por plano, por paralelo, sucesivo y concurrente tienden a formar diferentes ángulos de 90 grados. Bueno, como último tema les voy a exponer lo que son las vistas auxiliares. Bueno, una vista auxiliar es una proyección ortogonal sobre un plano distinto de los principales del sistema, utilizado para su representación gráfica. Se utiliza para obtener su forma verdadera de una superficie inclinada. Las vistas auxiliares, en resumen, son las que salen de un cambio de plano de proyección. Bueno, en general, las vistas auxiliares se utilizan cuando las piezas tienen un plano oblicuo a la proyección, que son las vistas auxiliares simples. A partir de la parte izquierda de la pieza, que nos da como ejemplo, podemos ver que posee planos oblicuos con respecto al plano de proyección horizontal y al plano de proyección vertical. En estas dos piezas vemos que los planos están deformados. Bueno, tenemos lo que es una representación real, según lo que tenemos en nuestra perspectiva, como se puede dar el alzado, como la planta, no dan suficiente información válida sobre el plano oblicuo, es decir, no tenemos una forma de ver nuestra proyección.
Y tenemos lo que es la representación convencional, que tendremos que elegir una nueva disposición de observar para poder ver el plano oblicuo. Elegimos la posición Z. Como nueva disposición del observador, se proyecta en la parte inferior del perfil, siguiendo la dirección de la flecha, obteniendo la vista Z con mayor claridad e información, que aquí abajo tengo el ejemplo y ya podemos, digamos que es facilitar la vista. Tenemos también las vistas auxiliares múltiples. Estas se tratan de vistas utilizadas en los planos auxiliares hacia otros auxiliares, dando como resultado la proyección múltiple de una pieza. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede obtenerse en la imagen de prueba si realizamos una proyección ortogonal real? Las tres vistas, como ya conocemos, el alzado, el plano y el perfil, ¿quedarían acaso deformadas? Bueno, por lo tanto, la representación real no daría información válida de la pieza, por lo que habría que mirar la pieza desde una posición de observación distinta. Y aquí observamos el claro ejemplo. También tenemos lo que es la representación convencional, como en las vistas auxiliares simples, pero en este caso utilizamos una posición del observador perpendicular a la cara oblicua, a los planos horizontal y vertical de la vista por Y. Aprovechamos esta vista para representar un corte parcial y aquí se puede ver en el ejemplo. Además, tendremos que realizar otra vista desde la vista por Z. La vista X no sería necesaria tratarla como vista auxiliar, ya que se trata de un plano paralelo al plano vertical de proyección, pero para simplificar esta vista se necesita utilizar la vista X. Y eso sería todo. Gracias. Conclusión. En conclusión, el dibujo técnico ha evolucionado enormemente desde sus orígenes hasta la actualidad, reflejando un progreso continuo en la manera de representar y comunicar información visual, desde las pinturas rupestres hasta las sofisticadas imágenes en 3D. El dibujo técnico ha mejorado su capacidad para transmitir detalles precisos y claros. Las contribuciones históricas de figuras como Tales de Mileto, Pitágoras y Leonardo da Vinci han sido fundamentales, y el desarrollo de normas estandarizadas durante la Revolución Industrial ha permitido una mayor precisión en el diseño y la fabricación. En la actualidad, la tecnología digital ha llevado el dibujo técnico a nuevas dimensiones, integrando elementos de arte y detalle en las representaciones tridimensionales. Al mismo tiempo, el sistema de identificación de materiales juega un papel esencial en la gestión segura de sustancias peligrosas, proporcionando una clasificación clara y una etiquetación estandarizada que facilita la prevención de riesgos y la protección del medio ambiente. La aplicación de técnicas como cortes, secciones y roturas en la representación de técnicas de piezas permite simplificar la interpretación de detalles complejos y optimizar el uso del espacio en los planos. Elegir adecuadamente las vistas, incluyendo las vistas especiales y convencionales, es crucial para una comunicación efectiva y precisa. El dominio de estas técnicas y el cumplimiento de normas estandarizadas son fundamentales para garantizar la claridad y precisión y seguridad en el dibujo técnico y la gestión de materiales peligrosos. Eso sería todo. Muchas gracias.